Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Vamos a seguir con la serie de vídeos que estamos haciendo sobre la numerología del Corán y el código 19. Y en este capítulo vamos a hablar de lo que se le denomina como Huruf al-Muqatta'a en el Corán, que son algunas letras que encabezan algunos capítulos del Corán. De eso vamos a hablar. Y también su relación con el código 19, el parámetro del 19 que es constante y que se le considera por la gente que cree en el Corán y es un libro milagroso enviado de Dios y como demuestra Dios puso las matemáticas. Entonces se le denomina un milagro del Corán. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, quiero enfatizar una cosa, quiero informar de una cosa que antes quizás no lo había dicho, sobre Rashad Khalifa, quien, digamos, lo puso por primera vez lo del código 19 después de que entró el Corán al sistema computacional y luego a Edip Yüksel. Sobre estas personas hay muchísima mala información, simplemente un intento de desacreditación de parte del mundo suní, especialmente Arabia Saudí y todo lo que es la academia suní, precisamente porque estos son los pioneros de la idea de que los hadices son en contradicción con el Corán y que no hace falta los hadices para entender el Corán. Entonces, se les dice muchas cosas sobre estas personas que eran zoroastrianos o que adoraban a la luna y cosas así. Se les atribuye muchas cosas que no son ciertas para simplemente desacreditar lo que es el código 19. Mi estudio no es que sea en defensa de las personas, de los personajes, estos personajes, yo no defiendo ni trato de defenderlos, pero existe esa desacreditación y mi estudio se basa simplemente sobre el código 19 y cómo funciona. Lo demás es simplemente rumores que andan por ahí, pero sabemos que Rashad Khalifa fue asesinado por el mundo suní. Entonces hay un intento de desacreditación del código 19 que no debería quitar el valor, la importancia del código 19. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente estudiar si esto es cierto o no, las particularidades, curiosidades que tiene el código 19 y ver si es eficaz, efectivo o no. Muy bien. Vamos a empezar con Huruf al-Muqatta'a. En el Corán existen versículos que comienzan con unas letras que se denominan Huruf al-Muqatta'a. Voy a enseñaros algunos de ellos. Me imagino que muchos de vosotros ya estáis familiarizados, pero voy a enseñar, por ejemplo, el segundo capítulo. Empieza, es Bismillahirrahmanirrahim, como os acordáis, ¿verdad? Había dicho que tiene 19 letras y todo, que encabeza el capítulo 2. Y el primer verso, como podéis ver, pone Elif, Lam, Mim, que en árabe, en español sería E o A, L, M. Son 3 letras. Y el segundo versículo de este capítulo sería ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este es un libro que no hay dudas, que sobre no hay dudas, y es una salvación para la gente consciente, ¿verdad? Entonces, este capítulo empieza con estas letras. Elif, Lam, Mim. Y también voy a enseñar otro, que es el capítulo 19,
encabezado con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, y tiene Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Aquí vemos 5 letras que son, digamos que equivalentes a la K en español, la H en español no tenemos esa aspiración, pero Ha, Ya, Ain también es una letra particular en árabe, y Sad, que también es una de las diferentes S que hay en la lengua árabe. Suena como Sad. Entonces, hasta ahora se ha entendido estas letras, se han entendido como que Mahoma estaba parado, digamos, en el mercado, cuando la gente estaba comprando, pues, las cosas de día, algún tomate. Bueno, el tomate es un poco difícil que lo compre en Arabia Saudí hace 1500 años, pero dátiles, digamos, vamos a hacer dátiles. Están ahí comprando, haciendo compra. Supuestamente el entendimiento, la creencia tradicional islámica dice que Mahoma de repente decía LM, y todo el mundo se giraba así, oh, ha dicho LM, todos se maravillaban o algo así, o la KH Ain Sad, Ya Ain Sad, todo el mundo, oh, ha dicho KHLM, M, oh, qué maravilla. Entonces imaginaros una persona, cuando estáis de compra o estáis en la calle, dice JKLM. Si eso dijera alguien se quedaría, yo pregunto, alguien se quedaría, oh, qué extraña cosa, qué milagro ha recibido. Pues esa es la creencia tradicional del Islam. Esa creencia se cambia drásticamente cuando Rashad Khalifa encuentra este 19 y lanza la teoría del 19, que hemos visto es constante y consistente, y lo vamos a ver ahora también. Y estas letras, el Huruf al-Muqatta'a, que encabezan algunos capítulos del Corán, tienen mucho que ver con el número de repetición de esos capítulos. De acuerdo al número de la repetición de esas letras en esos capítulos. Y empieza a contar cada una de esas letras y salen increíbles, os digo otra vez que tenéis que leer este libro 19 si no lo habéis leído antes, que tienen muchos detalles, increíbles coincidencias como unas llaves que abren el fenómeno numerológico del Corán, que es el código 19. Y además, también veremos al final de los vídeos, leeremos el capítulo 74, que está el versículo donde dice, sobre esto hay 19, como el capítulo entero está haciendo alusión a este fenómeno, que se levante y empiece a decir que el Corán es palabra de Dios, y que la persona incrédula que lo está leyendo dice, ¿qué cálculo es este? Este no puede, esto es una magia. Este libro es palabra del hombre, no es palabra de Dios. Y luego dice el versículo, luego vuelve a mirar, vuelve a calcular y vuelve a decir que esta es magia, pura magia, no es palabra de Dios. Y se va. Entonces, pero eso lo veremos después. Y en ese capítulo existe el verso donde dice, sobre esto hay 19. Punto, no hay más. Sobre esto hay 19. Entonces, es realmente sorprendente que haya alusión directa al número 19 en el Corán de esta manera. Sobre esto hay 19. No 19 gatos, no 19 ángeles, como lo ponen la tradición suní, o 19 lo que os podáis imaginar. Bueno, estos son estamos hablando del Huruf al-Muqatta'a, las letras del Muqatta'a que encabezan algunos capítulos. Pues muy bien, el primer capítulo que empieza con estas letras es el capítulo 2.
el capítulo 2 que os he enseñado. Elif, Lam, Mim. A, L, M. Ese es el primer capítulo que tiene en el Corán el Huruf al-Muqatta. Y el último capítulo que tiene Huruf al-Muqatta es el capítulo 68, posicionado en el lugar 68. Entre el primer verso del capítulo 2 y el del capítulo 68 existen 5.363 versículos, que es múltiplo de 19. Huruf al-Muqatta, que encabezan algunos capítulos en el Corán. El primero es el capítulo 2 y el último que aparece, el capítulo 68. Acordemos que el Corán tiene 114 capítulos. Entonces, entre el primer verso del capítulo 2 y el primer verso del capítulo 68, donde aparece ya por última vez esos Huruf al-Muqatta, hay 5.363 versículos, que es el múltiplo exacto de 19. En este caso sería multiplicado por 277. El número de versículos que solamente se componen de combinaciones de Huruf al-Muqatta, o sea, el Huruf al-Muqatta, L, M, A, L, M, punto, verso número 1, ¿verdad? Ese es un verso. Pues en el Corán, el número de versículos que solamente componen de combinaciones de Huruf al-Muqatta son 19. El número de versículos, la cantidad de versículos que solamente se componen de Huruf al-Muqatta es 19. Estas cosas, cuando lo volvemos a pensar que son coincidencias al azar, meras coincidencias al azar, realmente es difícil decir que no se han puesto con una intención en el Corán. No estoy diciendo que se haya hecho en manos de Dios. Puede ser realmente una revelación de Dios, y también existe la posibilidad de que realmente una mente superior que realmente ha calculado todo esto y lo he puesto ahí para que después se descubra 1500 años después, pero es difícil decir que no lleven una intención de su existencia. Dice, en el Corán existen solamente 2 capítulos que empiezan con la letra independiente Qaf, que sería el equivalente a Q español. Solamente 2 capítulos que empiezan con la letra independiente Q, que es un Huruf al-Muqatta, como un versículo completo. O sea, Qaf, punto, número 1, versículo 1. Esos capítulos son los capítulos 50 y los capítulos 42. Pues cada uno de estos capítulos tienen 57 unidades de la letra Qaf. 57 letras, que son 57 es 19 por 3. Por otra parte, el capítulo 50 tiene 45 versículos. Capítulo 50, que se encabeza con Qaf, tiene 57 Qaf, 19 por 3, y el capítulo 50, ese mismo capítulo, tiene 45 versículos. Si sumamos estos números, hacen un total de 95, o sea, 50 más 45 hacen 95, que es 5 veces 19 también. Respecto al capítulo 42, que es el otro capítulo que aparece la letra Qaf 57 veces, esta vez el número total de versículos que hay en ese capítulo son 53, que también es equivalente a 95 y que es múltiplo de 19.
es una interesantísima coincidencia que no deja indiferente al investigador serio que trata de buscar respuestas a alguna pregunta. Aquí voy a hacer una pausa y voy a comentar una curiosidad sobre esto. Por ende voy a ir a mi tesis y también está explicado en mi libro, La palabra compartida. Dice lo siguiente. Lo de la letra Qaf. Hemos dicho que aparece en el capítulo 50 y 42. Pues dice, es muy interesante la aparición del término Ikhwani Lut, hermanos de Lot, Ikhwani Lut, en el capítulo 50, ya que el pueblo de Lot, en el resto del Corán, siempre se menciona con el término Qawmi Lut. Qawmi Lut como tribu de Lot. Qawmi Lut que tiene la Qaf, esa letra, la Qaf que es la que encabeza el capítulo 50. Pues en el capítulo 50, en diferencia al resto del Corán, la gente de Lot se les menciona Ikhwani Lut, con una palabra que no lleva la letra Qaf, precisamente ahí. Y todo el resto de las menciones de la gente de Lot se menciona como Qawmi Lut, que lleva la Qaf, que significa la tribu de Lot. Entonces, es interesante hallar que precisamente la única vez que se hace referencia a la gente de Lot, en el capítulo 50, se haga con la omisión de la letra Qaf en el capítulo. Se hace una omisión ahí. Precisamente no se pone la Qaf precisamente en ese capítulo cuando se habla de la gente de Lot. Quienes consideran que la numerología del 19 es un milagro coránico, creen que este hecho fue introducido precisamente para hacer ver al investigador que todas las letras fueron elegidas bajo un patrón matemático. Espero que lo haya podido explicar. Muy bien. Seguimos con la Qaf. En conexión con el punto anterior, el total de todos los Qaf que aparecen en el número 19 de cada capítulo del Corán, o sea, de los 114 capítulos que hay en el Corán, si vamos al número 19 de cada capítulo, el versículo 19 de cada capítulo, y sumamos los Qaf que hay, el número total sería 76 y es equivalente a 19 por 4. Muy bien. Vamos a ver otra curiosidad, esta vez con la letra Nun, que es también otro huruf al-muqatta, que encabeza un capítulo, la letra N, punto, y luego sigue el versículo siguiente. Dice, el capítulo 68, que es el último donde aparece un huruf al-muqatta, ¿verdad? Es el único que comienza con Nun, N. El total de apariciones de la letra N en ese capítulo es exactamente 133, que es equivalente a 19 por 7. Y también aquí voy a hacer otra parada y voy a mencionar otra curiosidad que realmente es sorprendente, muy parecido a lo que hemos dicho de la letra Qaf en el capítulo 50. Vamos a ir allá.
Muy bien. Este capítulo, el 68, es donde por única vez se hace alusión al profeta Jonás, Yunus. En árabe sería Yunus, es Jonás, que tiene la letra N, el profeta Jonás, el de la ballena. Claro, se hace alusión al profeta Jonás, que tiene la letra N, pero se hace alusión y no se menciona el nombre de Jonás en ese capítulo. En vez de decirle Jonás, se le llama Sahibul Hut. Sahibul Hut, que significa el dueño de la ballena. ¿Os acordáis del profeta Jonás que se lanza del barco porque abandona su sitio? La gente pues empieza a tirar de unos palos y siempre sale Jonás y se da cuenta de que si ha abandonado su sitio y no ha hecho su deber, entonces se lanza y viene una ballena y se lo traga y luego lo lleva a la orilla del mar. Esa es la historia de Jonás. Pues el nombre Jonás aparece en el Corán, en otros capítulos, siempre con el nombre Jonás con la letra N. Pero la única vez que Jonás se menciona, no con su nombre, sino que en vez de eso se le hace alusión a él llamándole el dueño de la ballena, se adueñó de la ballena y le llevó a la orilla del mar, dueño de la ballena, Sahibul Hut. Si se da cuenta con la ausencia de la letra N en el término. Porque si se le llama Jonás, entonces el total de la aparición de la letra N en el capítulo 68 ya no se va a dividir perfectamente al 19, va a aumentar uno más y va a ser 134, que no se divide al 19 sin que tenga decimales. Entonces, para que se pueda dividir al 19 sin que tenga decimales, tiene que ser 133. Y precisamente hay una omisión de una letra N, clarísima omisión, pues se le dice que precisamente se le ha puesto de esta manera porque el número total de los Ns tienen que ser 133, tienen que ser un número que se pueda dividir perfectamente al número 19. Es curioso, es muy curioso. En la Qaf había pasado lo mismo, porque si se le hubiese dicho Qawmi Lut, entonces el número de los Qaf iba a subir y ese número, el total, ya no se iba a dividir perfectamente al 19. Entonces hay una omisión clarísima, en vez de decir Qawmi Lut, lo llaman Ikhwani Lut. Y aquí, en vez de llamar Jonás, lo llaman Sahibul Hut, dueño de la ballena. Muy bien, espero que lo haya podido explicar. Seguimos. Bien, el término Bastatan y su derivación Yapsut, que se encuentran en los versículos 7:69 y 2:245. Voy a abrir, por ejemplo, el capítulo. Esto es muy interesante, muy curioso también. Cuando Rashad Khalifa hace sus cálculos del capítulo 7, dice que el capítulo 7 le sobra un sad. Le sobra un sad. Un sad tiene que desaparecer porque, según el cálculo, el código 19, hay un sad, es una letra árabe como S, pero no es S. Hay un sin, hay un sad en árabe. Entonces dice que aquí tiene que el sad
sobra. De hecho, este capítulo ya empieza, como podéis ver, Elif, Lam, Mim, Sad, con el huruf al-muqatta. El último de aquí es la letra Sad. No sé si lo podéis ver, el número 7. Dice que aquí sobra un Sad. Y se le empieza a contar una y otra vez y se da cuenta de que sobre el término bastatan que está en este capítulo, en el versículo 69, debajo del Sad hay una indicación, hay una letra que es la letra Sin, pero que no está en la palabra. No sé, aquí está, lo voy a enseñar. Si podéis ver, la letra, hay un Sad arriba y debajo está en rojo, hay un Sin. Es otro tipo de S del árabe. Y eso le llama la curiosidad a Rashad Khalifa. Le da mucha curiosidad a Rashad Khalifa y empieza a mirar, toma otro Corán de otra caligrafía de otro país y precisamente va a ese versículo, lo encuentra y también está indicado con una sin. Y además, la derivación de esa palabra bastatan, que es yapsut, que aparece en el versículo 245, él encuentra su derivación, que son las únicas 2 veces que aparecen en el Corán. Y observa que también está escrito, que también hay un sin arriba. Yo esto lo he comprobado con mis propios ojos, puesto que lo he puesto en mi tesis doctoral, sin comprobar, no he hecho nada. Y esta es la tercera Corán, por ejemplo, esto es de Turquía, con la caligrafía turca moderna árabe, turca árabe, ¿verdad? De Estambul. Y además, en mi libro detrás tengo las fotografías de todo. Aquí está. Es de Estambul. Este es de Estambul, de Turquía, que es muy diferente. Y este es de Túnez. Es de Túnez, que es completamente diferente. Y este Tajwid al-Qur'an, que es de Damasco, Siria. Entonces dice, aquí hay algo. Aquí hay algo, o sea, hay una sugerencia debajo del Sad de una sin. Y después de tanta investigación, se encuentra un manuscrito original en Tashkent, que es el manuscrito famoso de Tashkent, de que la palabra bastaten se escribió con sin en vez de sad. Y de ahí, hoy, todos los Coranes del mundo se escribe ahora con sin, y de ahí Rashad Khalifa dice precisamente lo que estábamos buscando, que es que sobraba un sad, y precisamente hemos encontrado esa letra. No es sad, está mal escrito, tiene que ser sin. Y encuentran en un manuscrito, que es el manuscrito de Tashkent, precisamente esta palabra y su derivación yapsut, los dos se escribieron con la letra sin y no sad. Así que el código 19, de acuerdo a esta corrección, verificó la efectividad del parámetro código 19. Muy bien. Vamos a seguir. El capítulo 36 empieza con las letras ya y sin.
Huruf el-Muqatta. El total de estas letras en todo el capítulo es 285, que es 19 por 15. Voy a agrandar. Seguimos. El capítulo 19 empieza con las letras Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, lo que os había enseñado. El total de estas 5 letras es 798 en el capítulo y es exactamente 19 por 42. Es al azar. Seguimos creyendo que esto fuera todo al azar y que no esté siguiendo un parámetro, un patrón matemático constante, consistente de 19, realmente es difícil argumentar así. Es difícil argumentar decir contra la idea de que esto no fue puesto precisamente uno por uno ahí. Sorprendente. El juicio lo voy a dejar a ustedes. Ya es que realmente yo sé mi juicio, pero depende de cada persona. Podéis pensar lo que queráis. En el Corán, 7 capítulos consecutivos empiezan con las letras Huruf el-Muqatta, Ha, Mim. Es una de las 3 H's del árabe, que es Ha y Mim, que sería la M. Y en estos capítulos, en estos 7 capítulos, se repiten estas dos letras, se repiten un total de 2417 veces. Podéis hacer vuestros cálculos y podéis dividirlo, o si tenéis un Corán, si sabéis árabe, si no sabéis árabe podéis llamar a un amigo árabe, tomar el Corán y empezar a contar. Os va a costar un par de horas contar los 2417 letras. Y es efectivamente 19 por 113. Sorprendente. La creencia inicial de que Mahoma decía en la calle HM y todo el mundo se maravillaba por comparar esta creencia con un patrón matemático que hay en el Corán que se repite, es constante, consistente, de las letras, y empiezas a contar y precisamente siempre son números y múltiplos de 19. Interesantísimo. Vamos a seguir. En el Corán existen mención a 30 números enteros diferentes. En el Corán está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues estos de aquí. Y también está el número 19, ¿verdad? Donde dice sobre el Corán hay 19. Punto. Pues estos son todos estos números que hay mención. El total de todos estos números es 162.146 y es exactamente múltiplo de 19. 19 por 8.534. Podéis parar el vídeo, volver atrás, sumar vosotros mismos esos números que hay en el Corán y dividirlo al 19. Y vais a ver que se va a dividir perfectamente sin decimales. ¿Cuál es el porcentaje de que todas estas coincidencias se den exactamente a la perfección? ¿Cuál es el porcentaje? Me gustaría algún matemático que viniera a calcular, a decir cuál es el porcentaje. ¿1 entre 4 trillones o no lo sé? Lo he inventado. Pero debería ser algo así. Sorprendente. Estos son los números que aparecen en el Corán. Se hacen mención a 30 números diferentes. Ahora vais a decir, ¿por qué no es 38 y es 30? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es 30? Y todos estos números se calcula 162.146 y se divide a 19. Perfectamente. Aparte de los 30 números enteros que hemos mencionado arriba,
En el texto coránico existen 8 números fraccionados, que son 1 entre 10, 1 entre 8, 1 entre 6, 1 entre 5, 1 entre 4, 1 entre 3, 1 entre 2 y 2 tercios. Asimismo, el total de variaciones de números existentes en el Corán es 38, que es 2 veces 19. Todavía puede haber alguna persona que puede decir, no, esto es al azar. Realmente no creo. Realmente un investigador serio no puede decir que, por decir puede decir, pero creíble va a ser, lo dudo. Y vuelvo a repetir, que todas estas coincidencias, y vamos a ver mucho más complicados, esto es bastante complicado. Este vídeo ha sido una de las grandes figuras del 19, que ha sido bastante complicado, pero vamos a ver la gematría del Corán. Tremendo, es tremendo. Y esto es también muy grande. En la gematría vamos a necesitar calculadoras grandes y vamos a necesitar, si queréis hacerlo vosotros en casa con vuestro ordenador, lo podéis hacer online, porque hay calculadoras de 100 dígitos o 200 dígitos. Muy bien. Bueno, ya hemos acabado la presentación de hoy. Creo que he excedido un poquito, lo siento, pero es que estos han sido, hay muchas más cosas, pero estos han sido, para mí son los más llamativos que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que estéis bien.